Vamos a ir al lenguaje. Otro de los desarrollos especiales es el lenguaje, como les dije. Quizás la mirada que les voy a plantear es una mirada más clínica, quizás no desde el aprendizaje en sí mismo, y quizás desde ese lugar Piaget y Vygotsky tienen una mirada quizás más del lenguaje desde ese lugar, pero me parece interesante porque en algún punto lo que sucede muchas veces en el lenguaje es que, vuelvo a decir, nos encontramos a veces con algunas dificultades en esta adquisición, algunas, digamos, adquisiciones que se van dando tardíamente, y es importante tener en cuenta lo esperable para determinado momento del desarrollo. Tal vez yo no pueda llegar con el tiempo a ver cada una de las edades para ver qué es lo que se espera en esa edad, pero lo vamos a retomar si no llegamos en la clase que viene. Quédense tranquilos. Bien, vamos a ir. Yo les puse esta frasecita porque me parece que ejemplifica muy bien, voy a ir acá, ejemplifica muy bien esto que venimos hablando. Antes de hablar los niños cantan, antes de escribir dibujan, apenas se paran bailan. El arte es fundamental para la expresión humana. ¿Por qué? Porque bueno, con dibujo hacíamos una trilogía en la que la creatividad, digamos, la experiencia creativa del niño se veía reflejada en estas tres cosas. Es muy importante esto. Creo que la capacidad simbólica del niño y la creatividad en esa capacidad simbólica es lo que va marcando el eje en cada una de estas adquisiciones, ¿sí? Y es lo que uno busca estimular, ¿no? ¿Qué aprendizaje más fructífero puede llegar a ser si estimulamos la creatividad y desde allí marcamos algunos lineamientos para que se logren esos aprendizajes? Bueno, antes de comenzar, vamos a plantear dos cosas. En el desarrollo, nosotros siempre vamos a tener una base genética, ¿sí? Que nosotros vimos que la afectación de lo genético puede llegar a generar en el desarrollo algún tipo de déficit, algún tipo de disfunción, algún tipo de malformación, algún tipo de síndrome, algún tipo de trastorno. Pero esa fase genética es muy difícil de poder modificar, ¿no? Podemos prevenir, podemos tratar de evitar, podemos anticipar que pueda llegar a haber, digamos, podemos saber que hay algún tipo de situación genética que genere algún tipo de X desarrollo, pero modificarla por este momento, digamos, por ahora, no es posible, ¿sí? Obviamente que la investigación siempre apunta a querer buscar la manera de modificar genéticamente algunos cromosomas, digamos, a nivel de genes, ver qué se puede modificar o qué influye para que puedan evitarse algunas situaciones del desarrollo. Pero estas bases, digamos, del desarrollo influyen también lo que obviamente es el desarrollo del lenguaje. Una base genética y factores ambientales que van a modular, a ver, la posibilidad de la expresión o de la latencia de estas características genéticas. O sea, los factores ambientales vienen o estimulan su expresión de estas cuestiones genéticas, o las retrasan y generan cierta latencia, por así decirlo, de las mismas. Y estos factores son del orden biológico y del orden psicológico y social. Ahora vamos a ver cuáles son las del orden biológico y cuáles las del orden psicológico y social. Del orden biológico tiene que ver con el mantenimiento, digamos, del equilibrio, de la homeostasis del organismo, el estado de la salud, a ver si hay o no hay una patología, si hay o no enfermedades que están cursando, ausencia de factores que agredan el sistema nervioso. Esto también tiene que ver con factores que puedan agredir a nivel intrauterino, pero también a nivel, digamos, prenatal, postnatal, perdón. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que, si bien tenemos una base genética, hay cuestiones del orden de lo, digamos, ambientales, pero del orden de lo biológico que puedan llegar a estar afectando. Acá podemos decir también, bueno,
todo lo que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación del niño, la niña, para poder generar las posibilidades de que estas cuestiones genéticas y esta maduración y esta posibilidad de que se den algunas habilidades se puedan manifestar. Bien, y después del orden de lo psicológico y de lo social tiene que ver con la interacción que hace el niño con su entorno, los vínculos afectivos que va estableciendo a partir, obviamente, del afecto, ¿no? Y de la estabilidad de los cuidados. Es muy importante esto. Esto es yo les diría, fundamental, la estabilidad de los cuidados del niño. Esto que otro autor, digamos, como Erickson, dirá que va a ser la base de la confianza que el niño va a tener con los progenitores, bueno, la estabilidad de que saber que va a haber un otro que cuando yo lloro me va a responder es un factor importantísimo para poder ir generando las posibilidades de diferentes adquisiciones en el desarrollo. Esto no es exclusivo del lenguaje. Y obviamente que estas condiciones son determinantes en el desarrollo emocional, en las funciones digamos, de la comunicación, en las conductas adaptativas y en la actitud ante el aprendizaje. Qué importante que haya un otro que me genere el contexto, el ambiente, para que yo pueda ir aprendiendo, creciendo, estimulando con diferentes objetos de la realidad, que pueda desplegar mis posibilidades, ¿no? Desde este lugar es que yo les marco estos factores. Bien. Vamos a ir un poquito a algo que no voy a ver, esto no está en el texto, pero les quiero marcar algunas cuestiones que tienen que ver con la neuroanatomía del lenguaje. ¿Por qué? Porque cerebralmente van a ver, me voy a ir un poquito acá, van a ver algunas partes del cerebro que van a entrar en juego, ¿sí? Si bien hoy por hoy los estudios, digamos, los estudios más recientes que se hicieron a través de las neuroimágenes, lo que establecen es que no hay un área específica, quizás como se creía hasta el momento, sino que entran en juego diferentes áreas y se intercomunican. Hoy por hoy se habla más que a la hora de ciertas habilidades y principalmente el lenguaje, tiene que ver mucho las conexiones que se van haciendo en diferentes áreas, y eso es muy, digamos, particular en cada persona, ¿no? Porque eso tiene que ver con la cantidad de sinapsis que hacemos, las sinapsis que se hagan en diferentes lugares del cerebro, pero hay zonas que a lo largo de los diferentes estudios fueron como catalogadas como las zonas en las cuales se activan o generan algunas adquisiciones respecto al lenguaje. Tenemos componentes corticales en el cerebro. ¿Qué quiere decir corticales? Que son todo lo que está asociado al córtex cerebral, a la capa más externa del cerebro. Y componentes extracorticales que están como en la parte interior del cerebro. Los componentes corticales tenemos, nosotros vamos a ver, ustedes esto sí tienen en el texto, que plantea que el lenguaje podemos dividirlo en el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo. Y de hecho, ustedes tienen como unos cuadritos que van edades por edades, o por grupos de edades, en donde trata de hacer una división de cuáles son las adquisiciones a nivel de la expresión del lenguaje y cuáles son las adquisiciones a nivel de la comprensión, ¿sí? Cuando hablamos de la comprensión, tiene que ver con el área receptiva del lenguaje, ¿no? Desde el área expresiva, o sea, lo que permite que nosotros en este momento podamos hablar y podamos después, no solamente el lenguaje, ahora después vamos a ir distinguiendo, pero el lenguaje no es solamente un lenguaje oral, también tiene que ver con el lenguaje escrito y con el lenguaje de señas, porque hay algo que se determinó a lo largo de los diferentes estudios, es que el lenguaje de señas activa las mismas zonas que activa el lenguaje verbal o oral. Entonces, no hay una modificación. Si bien se activan quizás también otras zonas que tienen que ver con lo visoperceptivo y con la ubicación del propio cuerpo, pero estas áreas que vamos a ver también se van a activar en un lenguaje de señas. Bien, en el área expresiva, ¿qué tenemos? Como áreas que son significativas a la hora de hablar del lenguaje. Ustedes van a encontrar que tienen el área prefrontal, el área de Broca, que es quizás
conocida cuando hablamos de lenguaje expresivo, y la corteza motora primaria. En el, digamos, área prefrontal, que vendría a ser toda esta zona de acá, el área prefrontal nosotros vamos a ver que entra en juego, digamos, y cobra mucha relevancia en todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos superiores. O sea, cuando nosotros hablamos del pensamiento y hablamos de la organización y hablamos de la atención, estamos hablando de, digamos, actividades o habilidades que generan la activación del área prefrontal. En este caso, con respecto al lenguaje, el área prefrontal va a ser la que va a llevar adelante los procesos motivacionales del lenguaje, o sea, el que me genera la posibilidad de decir, quiero hablar, y quiero hablar ahora, ¿no? O lo hago cuando escucho que alguien dice determinada frase o palabra. No solo el lenguaje, digamos, el lenguaje oral, sino, vuelvo a decir, el lenguaje escrito también. Bueno, y es el que genera las estrategias para iniciar lo que es la comunicación verbal o escrita. El área de Broca es el área 44, es esta área, es un área que se identificó como el área más característica de lo expresivo del lenguaje. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, el médico que estudió esta área, digamos, estaba estudiando en realidad las causas de la afasia, hace, digamos, el estudio del cerebro de pacientes afásicos, obviamente post-mortem, y descubre que había una lesión en el área 44, que era el área que él pone su apellido, le pone el área de Broca. Y es el área que prepara digamos, todo lo que es el programa motor, por así decirlo, digamos, el que genera la información para enviar a la corteza motora primaria, que va a su vez enviar la información a los músculos y al aparato bucofonatorio. Pero el área de Broca prepara el programa, digamos, y la coordinación de la actividad de los músculos, no solo para el habla, sino también para la escritura. Y que entra en relación con otra área que tiene que ver con la comprensión, que es el área de Wernicke, para poder interactuar, digamos, y relacionar lo que comprendí con lo que quiero expresar, ¿no? Cuando uno está haciendo un intercambio de comunicación con el otro, uno escucha lo que el otro dijo, lo interpreta, que eso lo hace el área de Wernicke, que ahora lo vamos a ver, y el que expresa estaría, digamos, vinculado con esta área, con este pedacito de acá, que es el área 44. Ahora bien, una lesión acá no necesariamente provoca una afasia total. O sea, afasia es cuando la persona no puede expresar, no puede hablar, y no porque haya un problema a nivel de, digamos, de las cuerdas vocales. A ver, ¿por qué no? Para que pueda haber una afasia total, lo que se descubrió es que tiene que estar más allá de esta área 44 afectado, ¿no? Esto ustedes piensen que esto acá que está separado en áreas es todo el cerebro, lo que nosotros vimos acá se vería todos los surcos y circunvoluciones. Bien, ¿y por qué esto? Porque el cerebro es muy plástico, y también lo que sucede es que cuando se lesiona una parte se genera la recuperación, ¿no? A veces se hace de forma, digamos, sin estimulación, pero a veces con un tratamiento, con una rehabilitación, se pueden generar la activación de otras áreas. Además, tengan en cuenta que acá siempre estamos hablando del hemisferio en general, el hemisferio izquierdo. Ustedes saben que en el cerebro tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y en general, a nivel de lo que se le llama la lateralización de las funciones y de las habilidades, en general, la gran mayoría de las personas diestras tienen el área de Broca, digamos, y la activación de lo que es el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Ahora bien, ¿qué pasa en las personas zurdas? Antes se creía que también lo tenían en el hemisferio izquierdo, pero en realidad se descubrió que los zurdos tienen como un funcionamiento tripartito. 7 de cada 10 zurdos pueden tener en el área de izquierda
el área de Broca y el área del lenguaje y de la expresión. Lo mismo pasa con el área de Wernicke. Pero después tenemos 1,5, digamos, un 1,5 de cada 10 la tiene en el lado derecho, y 1,5 entran en juego ambos lados, ambos hemisferios. Entonces esto también es algo que fue con las investigaciones viéndose. En general, vuelvo a decir, uno siempre suele decir que el hemisferio digamos, característico del lenguaje es el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho estaría implicado en lo que tiene que ver con la prosodia, con lo que tiene que ver con la entonación emocional que uno, tanto expresiva como de comprensión de la entonación emocional del lenguaje. ¿Sí? Vieron que a veces hay personas que son monocordes, ¿no? Como que tienen una misma forma de expresar sin variación emocional, sin variación de la entonación, del tono, del ritmo. Bueno, tiene que ver con alguna implicancia el hemisferio derecho en eso, de la prosodia. Bueno, y la corteza motora primaria es el área 4, que es esta que está acá, que lo que va a hacer es iniciar los movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras y para llevar adelante los movimientos para una escritura. Van a atravesar, nosotros vamos a ver ahora después, que atraviesan el tronco encefálico y allí pasan a la médula y de ahí a los diferentes, a través de los nervios espinales, los diferentes músculos necesarios para poder llevar adelante la acción. Esto desde el área expresiva, y desde el área receptiva tenemos digamos, a diferentes hemisferios en juego. El temporal izquierdo, que se caracteriza por, digamos, llevar adelante los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla, y a partir de ellos darles un significado, ¿sí? Acá tenemos dos áreas, el área auditiva primaria, que es la recepción de las palabras, es la que capta la palabra que se escuchó a través del nervio, digamos que, esto siempre estamos hablando de situaciones en las cuales hay a nivel auditivo una capacidad de poder escuchar, ¿no? Si no, no estamos hablando de que el niño sea hipocúsico ni nada. Aun cuando sea hipocúsico, lo que puede suceder es que digamos, esta área está conservada, está bien, pero lo que no está llegando la información, que es justamente lo que hace un implante coclear, por ejemplo, llevar la información hacia esa área. Y esta área, digamos, el área de Hirsch, lleva la información hacia el área de Wernicke. Ahora yo les voy a plantear. El área de Wernicke es la que está, es la 22, si no me equivoco. Para que vean, sí. La 22 es esta, y esta, que es la 41 y la 42, es el área de Hirsch, que es el área auditiva primaria. El área de Wernicke, que es la que está más abajo, que en realidad se extiende un poquito más, entran en juego más, las áreas que están cercanas también entran en juego en darle significado al lenguaje. Cuando nosotros escuchamos un sonido, darle un significado, y si nosotros decimos mamá, les digo mamá, pero que mamá signifique algo, que no sea una palabra más, está dado por esta área particularmente. O sea, transforma la información auditiva en palabras. El área occipital, que es el área que está más atrás, lo que va a permitir es la identificación visual de las imágenes lingüísticas, muy asociado a la lectoescritura, ¿sí? Es un área que tenemos dos áreas, la 17 y la 18 y 19, que son estas tres que están acá. La 17 procesa las sensaciones visuales, y la 18 y 19 hace el análisis perceptivo de las palabras escritas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la lectoescritura está muy asociado con esta área, que es un área que en general es una de las primeras que empiezan a funcionar, digamos, y a madurar en el desarrollo del niño, porque tiene que ver con lo visoperceptivo, ¿sí? Entonces, cuando el niño empieza la ubicación visoperceptiva, a mirar, a localizar sonidos, está en relación a estas áreas.
que obviamente después van a repercutir a la hora de la escritura también, porque bueno, tienen que ver con relación a esto, y con el cálculo también, bueno, pero no nos compete el cálculo ahora. Y bueno, después tenemos el lóbulo parietal, que lo que vamos a tener es dos tipos de áreas, que son la 40 y la 39, que es acá y acá, estas acá que están marcadas, yo les puse así para que ustedes puedan ver y ubicarse, mucho más fácil si uno ve el cerebro y más o menos trata de entender en qué lugar está, que permiten la comprensión del lenguaje oral y escrito y un poco hace la integración entre uno y otro, ¿no? Bien, no estoy leyendo, pero no sé si hay alguna pregunta. No, había una anterior, pero bueno, había pasado, porque justo arrancaste a hablar de otra cosa, pero no sobre esto que estás trayendo, sino que Fabricio preguntaba acá acerca de los cambios epigenéticos, pero del tema anterior que estabas hablando al principio, digamos. Ah, bueno, pero después lo contestamos en todo Sí, caso. sí, después le pedimos en todo Bien, caso que nos aclare por dónde iba y... bien. Dale. Estos son los componentes corticales, o sea, que están en la superficie, pero después, internamente al cerebro, tenemos componentes extracorticales que van a ponerse en juego también en relación a esto. Tenemos, el fascículo arqueado es un haz de fibras, de sustancia blanca, que va a unir el área de Broca y el área de Wernicke, y que va a conectar y facilitar la sincronización digamos, del lenguaje comprensivo con el lenguaje expresivo. Esto, algunas investigaciones dudan un poco de que realmente exista ese haz de fibras del fascículo arqueado, porque no es tan fácil de localizarlo mediante estudios. Pero, bueno, hasta el momento es algo que se mantiene. También tiene que ver mucho con, vuelvo a decir, con la mirada con la cual se explica el funcionamiento del lenguaje desde estas áreas, porque si es más de localizacionistas, digamos, de plantear áreas específicas, van a marcar estas áreas y van a marcar que el fascículo arqueado es la que conecta, y después, vuelvo a decir, estudios más recientes que van desde lo que es más del estudio de la neuroimagen, en donde plantean que en realidad no es tan estricto estas áreas en relación al lenguaje, que estaría habiendo un montón de áreas que van a ponerse en juego de diferentes formas para cada persona. Bueno, luego tenemos el tálamo, que el tálamo lo que hace es generar una red asociativa entre lo que también es el área expresiva, el área de Broca, el área prefrontal, y el área comprensiva del área de Wernicke principalmente. Los ganglios basales, que lo que hacen es regular la fluidez del lenguaje, o sea, la posibilidad del lenguaje oral, la posibilidad de poder hablar de forma fluida. Esto, si ustedes ven a un niño, lo que van a ver es que al principio, cuando empieza el desarrollo del lenguaje, el niño no habla de forma fluida una conversación. Lo va haciendo poco a poco hasta que en algún momento el manejo del lenguaje, la estimulación del mismo ha sido tal que ya empieza a haber mayor fluidez en cuanto a la articulación del lenguaje, en cuanto a la expresión del mismo. El cerebelo también actúa influyendo en esta fluidez de la articulación, digamos, de los movimientos articulatorios para que el lenguaje se dé de forma, digamos, fluida y constante, que sería lo que me permite a mí en este momento poder armar todo un relato, todo un texto, por así decirlo, todo un relato de forma fluida. Y el tronco encefálico, que va a ser de nexo, de paso entre las vías, digamos, de la corteza motora y todo lo que tiene que ver con la médula y los nervios espinales que van a llevar adelante la conexión con los diferentes músculos. Entonces, el tronco encefálico permite y facilita la transmisión, dice, de las eferencias motoras del lenguaje, o sea, toda la información que la corteza cerebral envió llega a los músculos fonatorios, los músculos bucofonatorios. Bien, esto es para que, no quiero que lo sepan así, pero quiero sí que ustedes se ubiquen que entra en juego cuando los niños
o los adultos hablamos. Y ahora sí vamos quizás un poco a lo que, perdón, me voy un poquito para atrás, a lo que sí tienen en el texto. Me gustaría empezar a diferenciar un poco qué se habla, qué es lenguaje y qué es comunicación, porque son palabras que suenan a veces muy similares, y que en general tienen pequeñas diferencias que son importantes tener en cuenta. Cuando nosotros decimos habla, es la expresión verbal del lenguaje y podríamos decir que convierte a un conjunto de sonidos en una idea, ¿sí? Pero habla no es comunicación, ¿sí? Habla es la expresión de un sonido que lo convierte en una palabra, pero no quiere decir que sea comunicación. Obviamente que yo, la mirada que tengo de acá de comunicación quizás no sea la mirada que tienen los alumnos de comunicación, es una mirada más clínica, pero bueno, algunas cosas quizás tengan que ver. Cuando nosotros hablamos, perdón, de comunicación, yo lo busco un ejemplo, una explicación un poco básica, ¿no?, de la comunicación, pero para que ustedes entiendan a qué me refiero. Cuando hablamos de comunicación, nosotros lo que decimos es, digamos, etimológicamente hay una acción en común, ¿no? Eso es lo que apunta. ¿Qué es algo más que un intercambio de información? Es una coordinación de acciones que se van dando entre uno y otro, ¿no? Y en esa coordinación de acciones, obviamente que pueden haber ruidos, pueden haber interferencias, hay una retroalimentación de la otra parte, hay una decodificación, hay diferentes componentes que se van dando. Los seres humanos en general, todos, hasta el momento, todos somos seres comunicantes, que dependemos de la comunicación, que necesitamos de la comunicación para poder interactuar y para poder también sobrevivir. Cuando uno dice necesitamos de la comunicación, porque la comunicación también es un llanto, es una sonrisa, y eso habilita la posibilidad de que haya una interacción con el otro. Bien, no voy a entrarme en detalles de esto, bueno, esto es lo que les dije rápidamente, y sí, en esto que yo lo tomé de, como verán, para me ir un poquito para atrás, como verán lo tomé de el currículo del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, digamos, de lo que la currícula que se baja para nivel inicial en la provincia. Y lo que marqué de acá, me parece interesante entender de la comunicación, es que, bueno, obviamente vuelve a marcar esto que la comunicación existe en tanto el ser humano es un ser social que necesita relacionarse e intercambiar con otros, expresando y dejando constancia de su existencia. Va a adoptar múltiples formas, las más comunes son la verbal y la no verbal, y la comunicación verbal se puede producir en forma oral y escrita. La oral se da a través de gritos, silbidos, llantos, risas, que expresan en general emociones, estados de ánimos. Pero también a través, o sea, expresan ideas, y también es a través del lenguaje articulado con el que nos comunicamos con los demás, ¿no? Que obviamente, ¿qué vamos a tener en un niño? Al principio vamos a tener gritos, llanto, risas, y después poco a poco vamos a ir encontrando que el niño se va pudiendo apropiar, por así decirlo, y tomar también ese lenguaje, esa articulación, digamos, del lenguaje que permite la comunicación con el otro y la comprensión de lo que yo estoy necesitando y queriendo. La comunicación escrita se produce a través de la utilización de signos y símbolos con la intención de comunicar mensajes para que estos sean interpretados. Acá podemos tener, digamos, pinturas, música, sonidos, todo eso es comunicación. Y cuando nosotros trabajamos con un niño que no puede acceder al lenguaje verbal porque tiene algún tipo de dificultad, o a un lenguaje de señas, apuntamos a veces a lo que se denominan los pictogramas. ¿Y qué es? Es la imagen, lo más básico para que el niño pueda, aunque sea, intercambiar a partir de la señalización, a partir del gesto de marcar una imagen, que puede intercambiar con el otro algún tipo de comunicación. Entonces, esta forma de comunicación suele emplearse junto con la verbal, a veces modificándola, a veces ampliándola y otras veces sustituyéndola. Entonces, obviamente acá también, el lenguaje de señas también está incluido, pero claramente, digamos, no es el lenguaje que
digamos, accede cualquier niño que tiene algún tipo de, no sé, de trastorno del lenguaje, que no sea puntualmente una hipoacusia, ¿no? En donde, en general, a veces por ahí hay otros, si todavía la posibilidad del lenguaje oral está, se accede, antes que el lenguaje de señas, quizás a imágenes, a utilizar gestos que no sean estrictamente los del lenguaje de señas puntualmente. Pero bueno, algo que ver tiene. Bien. Bueno, acá lo había agrandado, no es que nada. Ahora, el lenguaje va a contener un poco de estas dos cosas, ¿sí? Es un código simbólico establecido, porque bueno, nosotros para poder comunicarnos y para hacer uso del lenguaje necesitamos establecer algún tipo de habla en común que tengamos, ¿no? De poder utilizar un código común. No es necesariamente oral, esto de lo que ya les dije, podemos usar pictogramas, iconos, dibujos, nosotros expresamos con el celular un montón de cosas con los emojis. Vieron que algunas se entienden y otras no, pero bueno, se expresan un montón de cosas con sonidos. Nosotros escuchamos una sirena. Vieron que la sirena en la ambulancia no es igual que la sirena claro, ahí está poniendo un emoji David para que se entienda. La sirena de los bomberos no es la misma de la ambulancia o de la policía. Nosotros podemos identificar porque sabemos, porque hemos compartido un código en común de que ese sonido representa algo en particular y no representa otra cosa. Es el cambio de información entre dos seres a través de diferentes canales, mirada, tacto, gestos de la cara, movimientos del cuerpo y el uso de la voz y la palabra. Voy a marcar esto porque recién hablábamos de juego y de juego virtual. Muchas de estas cosas, aun cuando uno haga una interacción de la virtualidad, se pierde. ¿Sí? Entonces, perdón si se escucha mucho ruido, pero justo está pasando el ruido característico de que está pasando el camión de los residuos. Bien, y digo, esto se pierde, y marco esto porque yo creo que lo puse al final, una frase de Brunner, que justamente el lenguaje o la lengua y el juego están en interacción, porque es a través del juego que se va incorporando también el lenguaje. Y bueno, y obviamente que lo que tiene que haber, para que haya lenguaje, tiene que existir la intención de comunicar un pensamiento o una necesidad. Sin intención es imposible que el lenguaje se pueda generar. Si no hay intención, si no hay necesidad, si yo no genero la necesidad de que el otro me comunique, no lo va a hacer. Y esto lo digo porque muchas veces lo que sucede, yo desde la clínica veo, que no se genera la necesidad, se anticipa. ¿Vieron como antes dijimos, hay que anticiparse y decirle? Bueno, hay cosas que hay que anticipar y hay otras cosas que hay que esperar. Uno, si el niño necesita algo y uno se anticipa a dárselo, no siempre es bueno. ¿Sí? Si quiere jugo, pero antes de pedirme el jugo yo ya se lo di, no me lo va a pedir. ¿Sí? El niño o niña. Bien, ¿desde cuándo podemos hablar de lenguaje? El desarrollo del lenguaje comienza antes de que el niño exprese su primera palabra, su primer léxico gramatical, ¿sí? O su primera palabra o sonido con significado, eso que quiere decir. Comienza cuando la madre o padre, acá, bueno, obviamente está marcado por esta cuestión de atribuir a la madre el rol de cuidador, pero bueno, sabemos que pueden ser cualquiera. Y el niño crea una estructura predecible de acción recíproca que puede servir como un microcosmo para comunicarse y para constituir una realidad compartida. Esto ustedes no lo van a ver, pero tienen el texto, lo tienen como lectura complementaria. Spitz incluyó a todo este concepto en una sola palabra, que se llama diada. Y esa diada posibilita un diálogo. Cuando entre el progenitor, entre el cuidador y el niño se genera una diada, un vínculo, una asociación con ese niño en el cual uno puede ser predecible para ese niño o niña, y puede generar una reciprocidad en donde la necesidad del otro es transmitida desde el llanto, desde una sonrisa, lo que fuera, y alguien lo traduce, le pone significado, ahí se posibilita
un lenguaje, allí comienza el lenguaje. Esos son los precursores del lenguaje, la mirada, el llanto, la sonrisa, la mirada del otro, ¿sí? La mirada es fundamental, la mirada es el precursor más importante del lenguaje, conectar con la mirada. Entonces imagínense si estamos dos personas mirando el celular así, y no estamos conectando con la mirada. En el juego conectamos, en el juego cara a cara conectamos con la mirada. Que aunque uno lo haga de forma virtual y esté llamándole al otro, digo esto para la situación puntual de un juego interactivo con el otro, de todas maneras, a mí lo que me pasa, y ustedes verán que yo no miro la cámara, porque yo estoy tan acostumbrada a mirar a la cara que estoy mirando la cara en este caso lo tengo justo en la pantalla, lo veo a David. Entonces yo tengo que conectar con la mirada de alguien, entonces me cuesta mucho mirar una pantalla, los niños quizás eso les pasa con más facilidad, no miran tanto la cara del otro, pero bueno, es necesario eso. Lo que sucede es que si yo le miro la cara digamos, a lo que yo veo en mi pantalla, David no está viendo que yo lo estoy viendo a la cara. ¿Se entiende? Porque para que David pueda ver, digo David porque te estoy viendo justo a vos en este momento, pero para que vos puedas ver, ahora veo que ahora me puse una imagen, para que la otra persona pueda ver que yo la estoy mirando, yo tendría que apuntar a la pantalla. Si yo miro ahí, ustedes cada uno va a ver que yo los estoy mirando, entre comillas. Pero no los estoy mirando una cámara. ¿Se entiende lo que les digo? Que eso es lo que la virtualidad pierde, la dificultad de poder conectar con la mirada. Bien. Bueno, volvemos otra vez. ¿Cuándo se inicia? El inicio, la fuente del estímulo más importante para un bebé es el cuerpo de la persona que se ocupa de él. Esa es la primera conexión del lenguaje. La mirada mutua, la progresiva capacidad de prestar atención conjunta. Atención conjunta es otra de las cosas importantes precursoras para poder plantearse ahí lenguaje. Cuando decimos atención conjunta es que ambas personas estén prestando atención a lo mismo, estén conectadas y que la otra persona es cuando señalamos a alguien y le miramos para ver que nos vio que estamos señalando algo para que mire. Eso es atención conjunta. Bueno, y el juego de expresiones afectivas transmitidas a través del rostro son modos de relacionarse y actuar como precursores. Bueno, hay dos precursores importantes. O sea, estas cosas generan la posibilidad a partir de ello de dos cosas. La capacidad para formar símbolos, que eso nos va a permitir acceder al lenguaje, usarlo, y la capacidad de empatía. Muy importante, poder comprender, no solo usarlo y expresar, sino comprender lo que el otro me dice, pero comprender los estados emocionales. Lo primero que el niño comprende es los estados emocionales, mucho antes que las palabras. Cuando uno le dice no a un nene, no entiende el no. Lo que entiende es que cambiamos el tono, le pusimos otro rostro, le cambiamos la entonación y el rostro y pusimos otra emoción a esa palabra. Entonces el niño se queda y nos queda mirando porque entendió que algo cambió. Después va a poder entender que ese no era porque es peligroso, porque le damos esa explicación, obviamente, no le decimos el no, le dejamos así, pero es peligroso, no se puede, no puedes tocar el enchufe porque te puede lastimar, pero esa explicación le damos después. El niño entendió de eso, capaz la mitad, no importa, pero sí le quedó la capacidad de comprender los cambios en el tono. Después va a comprender que no es que no tengo que tocar el enchufe, que no puede ser no para algunas cosas, pero también puede ser, en otras situaciones puede ser un sí, ¿sí? Porque por ahí mamá no quiere que haga algo ahora, pero más tarde sí va a querer que lo haga. Entonces, eso también tiene que ver con el lenguaje. Pero esto es importantísimo, porque uno cuando habla de lenguaje pareciera que habla simplemente de la expresión de las palabras, y de que hay veces que uno escucha decir, bueno, pero sabe un montón de palabras y, bueno, vamos a ver, ¿las usa bien? ¿Las utiliza adecuadamente? ¿Esas palabras están pragmáticamente ubicadas en su uso adecuado? Entonces, a veces el lenguaje va mucho más allá de solamente el habla, ¿sí? Y todas estas cosas las vemos en el juego.
Bien, ahora vamos a ver esto. ¿Cómo se compone el lenguaje oral en general, no? Tiene 4 niveles, por así decirlo. Lo que vamos a encontrar es que, si bien el aspecto fonológico es el primero que se escucha, porque, a ver, escuchamos las palabras primero, después comprendemos para qué son esas palabras, es lo último que el niño a nivel expresivo termina de completar. Por eso tenemos niños de 5, 6 años, 7 años que se confunden, la R no les sale, la CH por ahí la cambian por una T, entonces en vez de chocolate dice totolate, o la C. Entonces esas cuestiones fonoarticulatorias son las últimas en desarrollarse, pero fue lo primero que empezamos a escuchar, empezamos a comprender. Entonces, tenemos lo fonológico que tiene que ver con la expresión de, digamos, de estas palabras, de poder decir una palabra y con significado. Lo sintáctico que tiene que ver, en realidad, esto va a ser más tardío en desarrollar, que es la ubicación y el orden que tienen que tener las palabras para que tengan una coherencia, ¿no? Entonces lo decimos en determinado orden, y muchas veces hay dificultades cuando no le ponen los artículos, entonces, o no le ponen los conectores adecuados, que al principio el niño no lo usa, porque por ahí usan frasecitas muy cortas de 2 palabras, pero cuando uno empieza a hablar en una frase larga y arma una oración y habla un texto o un relato, lo que se encuentra es que necesita tener sintácticamente una coherencia, ¿no? Un hilo conductor, que acá entran en juego también los aspectos prefrontales que les decía, de organización, de la atención, de poder, para poder yo ahora estar hablando de eso, tengo que estar prestando atención también, no solo a lo que voy diciendo, sino también a lo que tiene que venir más adelante, ¿no? Y no distraerme. Y lo semántico tiene que ver con el significado que tienen las palabras, ¿sí? Una palabra va a tener un significado y un significante. La palabra mesa va a atribuirse a un objeto de la realidad concreta. Entonces, es importante, lo semántico en realidad se empieza a generar mucho, digamos, si se termina de generar y de construir, por así decirlo, no se construye, pero sí de darse, digamos, mucho antes que lo fonológico, que tiene que ver con empezar a atribuirle a los datos de la realidad, a los objetos de la realidad, un significante determinado. Yo recuerdo hace un tiempo de alguien que me había marcado que su bebé decía mamá, y cuando le pregunté en qué situación, esto no era una paciente, era una persona allegada a mí, conocida, le pregunté en qué situación decía mamá, ¿no? Una niña de casi 2 años, me dijo, cuando la cambio, dice mamá, 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 mamá. Bueno, eso no es lenguaje. A ver, eso es un inicio, es un balbuceo, es una repetición de una sílaba, pero no es semánticamente una palabra con significado, porque no le dice mamá cuando necesita llamarla a la mamá, ¿sí? Entonces, establecer esas diferencias es lo que le da el componente semántico del lenguaje. Y lo pragmático, que es lo primero que el niño aprende, por así decirlo, no aprende, pero lo primero que adquiere el niño, es el uso que le damos al lenguaje. La posibilidad de utilizar esto que yo les decía para transmitir una necesidad y que sea adecuada al contexto es el aspecto pragmático del lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un niño a la mamá le pide dame jugo, es en un contexto determinado porque necesita y quiere jugo, y le está pidiendo a la mamá porque sabe que la mamá se lo va a dar. Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, podemos tener una dificultad en lo pragmático? Cuando el niño en una situación cualquiera, en vez de pedir jugo, dice, qué lindo el cielo, pero está queriendo jugo. Y desconectado dice, qué lindo el cielo. O cuando repite de forma ecolálica, ustedes saben lo que es la ecolalia, no sé si aún les dije ya, la ecolalia es la repetición
oral, digamos, de alguna palabra, alguna frase, pero puede ser inmediata, apenas alguien lo dijo, o puede ser diferida, o sea, que algo que se dijo en otro momento, el niño o niña repita sin, digamos, sin restricción todo el tiempo. Entonces, a veces puede pasar que el niño o niña venga con una ecolalia diferida de lo que dijo la seño en el jardín, pero no como contando a su mamá. Esto obviamente en el marco a veces de algunos trastornos del lenguaje o algunos trastornos que estén afectados, o sea, que no sean específicos del lenguaje, pero que tengan el lenguaje como afectación, y principalmente lo que es el lenguaje pragmático, eh, y que en cualquier contexto salga con la frase de lo que dijo la seño, pero no contando lo que sabe la seño hoy dijo o lo retó a tal compañerito, no, que lo diga de forma descontextualizada. Bueno, contextualizar el lenguaje tiene que ver con los aspectos pragmáticos, los aspectos del uso, para qué lo uso y con qué, y adecuado al contexto. Y que además ahí también entra en juego la posibilidad de la comprensión de la empatía del lenguaje, ¿no? Esta posibilidad de poder, no sé, no pedimos, si queremos un favor, usamos otro tono de voz para pedir un favor. Si hacemos un chiste, usamos otros tonos para hacer un chiste. Si decimos algo con ironía, lo hacemos con otra. Bueno, todo esto entra en juego también desde lo pragmático, ¿no? ¿Qué uso le vamos a dar a ese lenguaje? No es lo mismo contar un chiste de forma monocorde, que uno no entienda que era un chiste, eh, que hacerlo con una entonación de chiste, ¿no? O de broma. Algunas condiciones del desarrollo, algunos podríamos decir trastornos del desarrollo, si se quiere decir de esa manera, tienen afectado lo pragmático del lenguaje, eh, y tienen afectado tanto a nivel expresivo como a nivel comprensivo. Entonces también a nivel comprensivo no entienden, por ejemplo, el chiste, no entienden el doble sentido, ¿sí? Si bien en cierto momento del desarrollo puede pasar que un niño no entienda el doble sentido, no entienda el chiste, porque hay una literalidad quizás o una cuestión más concreta del lenguaje, en otros casos es parte de la afectación, digamos, de un cuadro clínico mayor. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, esto lo teníamos acá, ahí, un poquito más Muy desarrollado. interesante eso. No tenemos una pregunta más que la pregunta que había quedado de Fabricio y un comentario nada más de Tania en relación a esta transmisión de la mirada de la madre al bebé, o quien el rol, en todo caso. Sí, a ver, vuelvo otra vez a decir, nosotros este año Spitz no lo pusimos, pero sí yo le dejé como lectura complementaria porque me parece sumamente interesante que ustedes lo puedan leer en algún momento de la cursada o de su carrera, que lo tengan a mano ahí para volver. Spitz también habla, si bien no habla del lenguaje, pero habla de este diálogo y habla de algo que se da a los 3 meses, que es el reconocimiento de la gesta, el signo que dice él, que es el rostro, no de la madre, sino de la frente, los ojos y la nariz, como un todo, ¿no? Y eso tiene que ver con que el niño conecta con esa parte del rostro de la madre o del padre o de quien esté, por ejemplo, no sé, cuidándolo, alzándolo, cambiándolo. O sea, el niño en general tiende a mirar los ojos de quienes lo están cuidando en ese momento, alimentando, cambiando. Entonces eso se va quedando como una huella anémica, y a los 3 meses hay, ante la mirada de esa gesta, el signo, porque no reconoce que es mamá o papá, sino reconoce simplemente esas partes del cuerpo como un todo, de la cara, del rostro, responde con una sonrisa. Y esa sonrisa es una forma de lenguaje, porque hay una comprensión, un registro de algo del entorno, una comprensión a nivel, podría decir a nivel neuroanatómico, el área de Wernicke, esa información que vino desde lo visual, se lo comprendió y se lo atribuyó a un significado, y hay una respuesta motriz, hay una sonrisa. Entonces, ¿es un precursor del lenguaje la sonrisa social? Sí, es, y es importante que esté, que haya una respuesta
pero no es una sonrisa, el niño sonríe a cualquier cosa, no, sonríe a ese estímulo puntualmente, no sonríe a cualquier cosa. Entonces eso sí marca un precursor y algo muy importante como base para el lenguaje. A veces uno plantea, bueno, nada, es la repetición de palabras, no, los niños no aprenden por imitación el lenguaje, digamos, es un poco y un poco, no es solo imitación, ni es solo de forma espontánea. Y esto lo digo porque muchas veces se cree que espontáneamente los niños van a empezar a desarrollar el lenguaje. Puede ser que hay niños que tarden un poco más y haya cuestiones genéticas que hagan que sus tiempos sean un poco más tardíos. Pero si un niño a los 3 años, 4 años no dice, o dice 2, 3 palabras, no podemos quedarnos con que espontáneamente va a empezar a generar un lenguaje fluido mágicamente. Hay que darle la posibilidad de que lo haga, hay que generarle la necesidad de que lo haga, hay que conectar desde estos precursores. Hay mirada, hay no mirada, hay conexión, hay intercambio, hay comprensión de lo que yo le estoy diciendo y hay algún tipo de respuesta del niño. Si no, lo que puede pasar es que haya, básicamente, si a los 4 años no hay un lenguaje fluido, con frases aunque sea cortas, lo que estamos es con un mínimo un retraso del lenguaje, o de la adquisición del lenguaje. El niño entre los 2 y 3 años tiene que tener un lenguaje bastante, digamos, fluido e importante, y una respuesta. Bien. Al cabo de los 2 años, más o menos, por lo menos, mínimo, el niño tiene que poder decir hasta 50, mínimo, les digo, hasta 50 palabras, para que se considere relativamente dentro de los parámetros. Tendría que tener la capacidad de poder decir, de comprender muchas más cantidad de palabras, pero decir también alrededor de 100 seguramente. Obviamente que, bueno, pues eso lo estoy haciendo de forma así como muy estricta, ¿no? Pero cuando uno evalúa en algunos aspectos del lenguaje, en trastornos del desarrollo, tiene en cuenta esto de qué cantidad de palabras dice, qué palabras dice, y las palabras que dice, aunque fonológicamente o a nivel, digamos, articulatorio no lo pueda decir bien, tienen un significado semántico adecuado, digamos, es para eso y no para otra cosa. No es lo mismo que A sea para todo, ¿se entiende? Entonces también eso va determinando qué tipo de dificultad pueda tener el niño. Una cosa es tener a nivel articulatorio, ¿no? Lo que se puede decir una dislalia, digamos, que esta dificultad a nivel articulatorio de poder decir las palabras de la manera que corresponda, con los sonidos adecuados. Pero después hay un montón de otros trastornos, no lo vamos a desarrollar, nosotros no vamos a ver patología, pero quiero que sepan que el lenguaje en estos aspectos se puede ir viendo, bueno, el niño está logrando todos estos, o en cuál puede estar con mayor dificultad. ¿Por qué me interesa? Ustedes que van a ser más educadores que clínicos, porque en muchas ocasiones las dificultades en el lenguaje conllevan a dificultades a nivel también de la organización del pensamiento, porque en general están muy asociadas con la corteza, como ya les dije, la corteza prefrontal, y por ende también puede haber alguna dificultad a nivel del aprendizaje también. Entonces, muchas veces uno deja pasar, vuelvo a decir, estos aspectos del lenguaje y no le da la importancia adecuada a que se den los tiempos, y después lo que observa es que hay más dificultades también en los aprendizajes, ¿sí? Bien. Bueno, la evolución del lenguaje es lo que les decía, ustedes tienen, son varias, la evolución desde los aspectos expresivos y comprensivos. Vamos a dejarlo acá, porque es tardísimo, yo lo voy a retomar la semana que viene, y cualquier duda que ustedes tengan en la lectura, me la pueden hacer a lo largo de la semana.